¿Puede una sola persona convertir una prisión de máxima seguridad en su propio reino del terror? Desde Thomas Edward Silverstein hasta Lucy Letby, hoy revelaremos a los 7 criminales más temidos dentro y fuera de la cárcel. Número 7. Thomas Edward Silverstein. Thomas Edward Silverstein nació el 4 de febrero de 1952 en Long Beach, California. Desde muy joven, enfrentó desafíos que marcarían su notoria vida. Su madre, Virginia Conway, se divorció de su primer marido estando embarazada y posteriormente se casó con Thomas Conway, a quien Silverstein creía su padre biológico. Tras la ruptura de este matrimonio, Virginia se casó con Sid Silverstein, quien adoptó legalmente a Thomas. Criado en un barrio de clase media, Silverstein era tímido y a menudo sufría acoso. Virginia le inculcó una dura lección. Si llegaba a casa llorando después de una pelea, se enfrentaría a un castigo por parte de ella. Esto le enseñó a defenderse, aunque de una forma que lo llevaría a una vida de violencia. Con tan solo 19 años, Silverstein fue encarcelado por robo a mano armada, cumpliendo 4 años en la prisión de San Quintín. Sin embargo, su breve experiencia de libertad duró poco. Pronto fue arrestado de nuevo, esta vez con familiares por múltiples robos a mano armada, y en 1977 fue condenado a 15 años de prisión, terminando en la penitenciaría de los Estados Unidos en Leavenworth, Kansas. Allí se asoció con la Hermandad, una banda neonazi conocida por sus violentas actividades criminales. En 1980, la vida de Silverstein dio un giro sombrío al ser condenado por el asesinato de Danny Atwell, quien supuestamente se había negado a introducir heroína en la prisión. Esta condena le valió una cadena perpetua, lo que condujo a su traslado al centro de alta seguridad de la USP Marion, Illinois, donde vivió bajo vigilancia constante. Su vida allí estuvo marcada por la violencia y la infamia. Recibió cadenas perpetuas adicionales por asesinar a otros reclusos e incluso a un funcionario de prisiones. Número 6. Nico Allen Jenkins. Nico Allen Jenkins, nacido el 16 de septiembre de 1986 en Omaha, Nebraska, es un nombre que pone los pelos de punta a muchos. Su juventud estuvo marcada por la violencia y tras una serie de acontecimientos tumultuosos, terminó en prisión por robo de vehículo, cumpliendo poco más de 10 años. Desafortunadamente, los problemas de salud mental de Jenkins no fueron abordados en gran medida durante su encarcelamiento, dejándolo solo para lidiar con sus demonios. Tras su liberación el 30 de julio de 2013, la falta de supervisión resultaría catastrófica. Apenas 2 semanas después de recuperar su libertad, Jenkins se embarcó en una escalofriante ola de asesinatos que conmocionó a Omaha hasta los cimientos. Atrajo a 2 hombres, Juan V. Pana, de 26 años, y Jorge C. Cajiga Ruiz, de 25, a una zona apartada con el pretexto de un encuentro. En un impactante acto de brutalidad, les disparó a ambos en la cabeza y los robó, dejando sus cuerpos abandonados en una camioneta. Jenkins no se detuvo ahí. Su tercera víctima fue un compañero de prisión llamado Curtis Bradford, a quien ases no tan solo un día después de tomarse una foto amistosa con él. El acto más atroz de Jenkins ocurrió cuando disparó a Lea Kruger, de 33 años y madre de 3 hijos, con una escopeta calibre 12, dejándola sin vida en la carretera. La espeluznante naturaleza de sus crímenes quedó grabada en imágenes de vigilancia, lo que condujo a su captura el 30 de agosto de 2013. Durante un extenso interrogatorio, Jenkins ofreció una confesión escalofriante, afirmando haber sido influenciado por un antiguo dios serpiente llamado Apus, lo que añadió un giro extraño a una historia ya de por sí aterradora. Su juicio fue un espectáculo de imprevisibilidad. Jenkins optó por representarse a sí mismo, actuando a menudo de forma errática, hablando en lenguas y riendo durante los testimonios de las familias de sus víctimas. Finalmente, fue condenado a muerte, lo que reavivó el debate sobre el trato a los reclusos con problemas de salud mental en el sistema penitenciario. Para muchos, Jenkins se convirtió en un símbolo del terror, y el eco de sus acciones resonó en la comunidad, dejando a familias destrozadas y afligidas. Número 5. Alvin Francis Karpavicius. Alvin Francis Karpavicius
Nacido como Alvin Francis Karpavicius el 10 de agosto de 1907, fue un criminal canadiense-estadounidense de ascendencia lituana cuya vida criminal comenzó a temprana edad. A los 10 años, Karpavicius ya se relacionaba con jugadores, contrabandistas y diversos personajes sospechosos. Su ingreso formal al mundo criminal se produjo a los 19 años, cuando fue condenado a 10 años de prisión por intento de robo. Sin embargo, Karpas logró escapar y se asoció con otros reclusos para continuar su vida criminal, incluyendo una notoria colaboración con Fred Barker en la Penitenciaría Estatal de Kansas. Juntos, formaron la infame banda Barker Karpas, especializada en robos a bancos, secuestros y delitos violentos. Karpas se ganó rápidamente una reputación de crueldad, sobre todo tras la participación de la banda en el asesinato del sheriff C. Roy Kelly, lo que consolidó aún más su estatus como figura formidable del crimen organizado. El reinado de terror de la banda Barker Karpis Karpos llegó a su fin en 1936, tras una serie de enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden cada vez más intensos. Su captura fue muy publicitada, sobre todo tras el secuestro de Edward Bremer, que atrajo la atención del presidente Franklin Roosevelt e intensificó la búsqueda del FBI de Karpis y su banda. Tras ser detenido el 1 de mayo de 1936 en Nueva Orleans, Karpis fue sometido a un juicio rápido y condenado a cadena perpetua. Pasó la asombrosa cifra de 26 años en Alcatraz, donde se le conoció como uno de los reclusos con más años de prisión. En libertad condicional en 1969, Karpis se enfrentó a un mundo que había cambiado drásticamente desde su encarcelamiento. Ya no se le temía como cerebro criminal y luchó por adaptarse a la vida fuera de la prisión. Finalmente deportado a Canadá, enfrentó dificultades debido a sus antecedentes penales, lo que le impidió obtener un pasaporte. En busca de una vida tranquila, se mudó a España, donde falleció el 26 de agosto de 1979. Inicialmente considerado un fallecimiento, se determinó posteriormente como natural, cerrando así un capítulo de una vida marcada por el crimen y la notoriedad. Número 4. Charles Bronson. Michael Gordon Peterson, conocido popularmente como Charles Bronson, nació el 6 de diciembre de 1952. Es conocido por ser una de las figuras más temidas de la historia carcelaria británica. Su historia comienza en una infancia tumultuosa que sentó las bases de sus posteriores tendencias violentas. Ya de joven, Bronson mostró una inclinación por la agresividad, participando en peleas callejeras que cimentaron su reputación de formidable combatiente. Su transición al submundo criminal se intensificó drásticamente en 1974, cuando intentó robar una oficina de correos en Luton. Armado con una escopeta recortada, Bronson se vio involucrado en un violento con la policía, hiriendo a varios agentes antes de su eventual captura. El juicio subsiguiente puso de manifiesto no solo su comportamiento errático, sino también su absoluto desprecio por la autoridad. Interrumpió los procedimientos judiciales, agredió a los guardias de la prisión y exhibió arrebatos explosivos que le granjearon la reputación de ser un criminal impredecible y peligroso. Debido a su conducta violenta, fue declarado mentalmente inestable y trasladado a Broadmoor, un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Sin embargo, incluso entre esos muros, la naturaleza agresiva de Bronson persistió, agrediendo a otros pacientes e intentando tomar rehenes. Fue durante su estancia en Broadmoor que adoptó el nombre de Charles Bronson, inspirado en el actor de Hollywood, lo que reflejaba su deseo de una personalidad más significativa. A medida que su notoriedad crecía, también lo hacían las medidas de seguridad adoptadas para contenerlo. Bronson pasó por varias prisiones de máxima seguridad, incluyendo Parkhurst y Wakefield, bajo estrictos protocolos para controlar sus arrebatos violentos. Número 3. Richard Lee McNair. Richard Lee McNair, nacido el 19 de diciembre de 1958, no es un delincuente cualquiera. Su carrera criminal se destaca por una serie de audaces fugas de prisión que le han valido un lugar en la infamia. La incursión de McNair en el mundo criminal comenzó con un robo fallido que resultó en una condena por asesinato en 1987.
En lugar de resignarse a una vida tras las rejas, McNair se obsesionó con la fuga, mostrando un talento extraordinario para evadir la captura que pronto se convertiría en leyenda. Su primera fuga fue nada menos que un truco de magia. McNair logró liberarse de las esposas usando solo bálsamo labial y pura fuerza de voluntad. Aunque fue recapturado, esta hazaña inicial solo alimentó su deseo de libertad. 4 años después, ejecutó una segunda fuga, esta vez navegando por los conductos de ventilación como un fantasma que se desliza en la noche. Pero fue su tercera fuga en abril de 2006 la que consolidó su estatus como maestro de la evasión. En un acto descarado, McNair se ocultó entre montones de sacas de correo usadas, dejando a las fuerzas del orden desconcertadas. Cuando un agente finalmente lo vio mientras corría cerca de las vías del tren, McNair reaccionó con rapidez, inventando una historia sobre simplemente hacer ejercicio y afirmando que se alojaba en un hotel cercano. Su capacidad de improvisación le permitió escabullirse una vez más, e incluso logró llegar a Canadá, donde continuó evadiendo a las autoridades. Las escapadas de McNair llamaron la atención de las fuerzas del orden, lo que lo llevó a la lista de los 15 más buscados de Canadá en múltiples ocasiones. Sin embargo, su suerte se acabó a finales de 2007, cuando un agente observador reconoció una furgoneta sospechosa, lo que desencadenó una persecución que finalmente culminó con la captura de McNair. Hoy reside en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad conocida por sus estrictas medidas de seguridad, donde los reclusos pasan 23 horas al día en aislamiento. A pesar de su situación actual, el legado de McNair como astuto escapista sigue cautivando la imaginación de muchos, encarnando la idea de que algunos delincuentes siempre van un paso por delante de la ley. Número 2. Charles Edmund Cullen. Es quizás uno de los ejemplos más escalofriantes de traición en una profesión dedicada a la sanación. Como enfermero que operaba en varios hospitales de Nueva Jersey, Cullen ocultó sus atroces crímenes bajo la apariencia de cuidar a los enfermos. A lo largo de 16 años, confesó haber quitado la vida a 40 pacientes, con 29 datos confirmados. La idea de alguien encargado de salvar vidas en lugar de acabar con ellas es una inquietante revelación que conmocionó a la comunidad sanitaria. La pesadilla de Cullen comenzó a desentrañar el 12 de diciembre de 2003, cuando finalmente fue arrestado. Inicialmente acusado de un asesinato y un intento de asesinato, la gravedad de sus crímenes pronto se hizo evidente. Durante el interrogatorio, Cullen confesó haber desvivido a 2 pacientes en el centro médico Somerset e insinuó, de forma ominosa, que el número real de sus víctimas podría ascender a 40. El drama judicial se intensificó al no mostrar remordimiento alguno por sus actos, incluso burlándose del juez durante el proceso. En abril de 2004, Cullen se declaró culpable de 3 y 2 intentos de asesinato, todos cometidos mediante inyección letal. En un controvertido acuerdo de culpabilidad, la Fiscalía le libró de la pena de muerte a cambio de su cooperación. Como parte de este acuerdo, Cullen accedió a ayudar a identificar a más víctimas, arrojando luz sobre la inquietante cuestión de cómo una persona podía traicionar el juramento de no hacer daño. El 2 de marzo de 2006, fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas y actualmente permanece encarcelado en la prisión estatal de Nueva Jersey, en Trenton, sin posibilidad de libertad condicional hasta que cumpla 443 años. Su legado sirve como un sombrío recordatorio de la fragilidad de la confianza en entornos diseñados para fomentar la sanación. Número 1. Lucy Letby. Lucy Letby, nacida el 4 de enero de 1990, se ha convertido en una de las figuras más notorias de la historia británica reciente, ahora conocida como una de las asesinas juveniles más prolíficas. Su carrera como enfermera neonatal comenzó en 2011 en el Hospital Chester, donde inicialmente recibió elogios por su dedicación y atención a los bebés vulnerables. Sin embargo, esta percepción pronto cambió radicalmente cuando comenzó a desarrollarse un preocupante patrón de muetes en la unidad neonatal donde trabajaba Letby. El Dr. Ravi Gom, médico jefe del hospital, expresó su preocupación al observar un aumento alarmante en la mortalidad infantil y graves crisis de salud relacionadas con Letby.
A pesar de sus intentos de alertar a las autoridades hospitalarias en 2015 y 2016, sus advertencias fueron en gran medida ignoradas, lo que tuvo consecuencias devastadoras para los bebés bajo su cuidado. A medida que el número de fallecimientos seguía aumentando, sus colegas comenzaron a notar comportamientos inquietantes. Describieron a Letby como despectiva e incluso hostil en momentos críticos, lo que alertó aún más sobre su participación. En mayo de 2017, la policía de Chester inició una investigación sobre los alarmantes incidentes en la unidad neonatal. En julio de 2018, Letby fue arrestada, lo que marcó un punto de inflexión significativo en la investigación. Su juicio, que comenzó en octubre de 2022 en el Tribunal de la Corona de Manchester, reveló pruebas escalofriantes en su contra. Las notas manuscritas encontradas en su residencia mostraban una imagen preocupante de sí misma, donde Letby se describía con dureza. A pesar de enfrentarse a 22 cargos, mantuvo su inocencia, alegando que siempre se había esforzado por brindar la mejor atención posible. La fiscalía presentó un caso convincente, alegando que Letby había causado daño deliberadamente a al menos 12 bebés mediante medios letales, como inyecciones de aire. Tras un largo juicio de 10 meses, el 18 de agosto de 2023, el jurado la declaró culpable de 14 de los 22 cargos. Fue condenada a cadena perpetua por cada delito, lo que le aseguró permanecer en prisión el resto de su vida. El escalofriante caso de Lucy Letby ha dejado un profundo impacto en la comunidad médica y el público, impulsando una reevaluación de las prácticas y protocolos en la atención neonatal para evitar que una tragedia tan terrible se repita.